este es un trabajo que realizamos ya hace 3 o 4 años por iniciativa del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, dado que yo dirijo una cátedra que es un contrato de colaboración permanente entre mi universidad, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Sindicato Central de Regantes, en la que pues, abordamos cuestiones que para ellos son relevantes. Una de las cuestiones que se planteó fue pues, que se quería poner de relevancia, como se ha dicho en la primera ponencia de hoy de Gabriel, una externalidad positiva del regadío como es su importante rol como medida mitigadora del cambio climático. Entonces, pues para intentar poner de manifiesto esta externalidad tan importante, pues lo que hay que hacer es un estudio riguroso y pues publicarlo y someterlo al conocimiento público, pues para que se conozcan las cifras y se pueda tener en cuenta o se pueda valorar correctamente esta cuestión. Porque como también se ha indicado, cuando uno busca en Internet, pues se encuentra afirmaciones como que la agricultura de regadío contribuye al cambio climático y cosas como estas. Bien, entonces, por la exposición de este trabajo voy a seguir una estructura muy académica, una introducción, unos matices metodológicos, no puedo profundizar en todas las cuestiones. Voy a exponer los resultados y después nos vamos a centrar en qué estrategia de adaptación podemos realizar en la agricultura para conseguir que este balance de carbono sea todavía más favorable y unas conclusiones finales. Como introducción, pues lo primero hay que decir es que el punto de partida es que somos conscientes que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, básicamente CO2 y otros gases que tienen la misma capacidad de generar efecto invernadero, pues son la clave de la situación o del proceso actual que tenemos de cambio climático y que queremos combatir. Concretamente, el sector agrícola, pues por supuesto que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Cualquier actividad humana, yo no conozco ninguna, contribuye, porque todas emiten CO2, consumen energía o consumen combustibles o consumen materias básicas o materias primas y por tanto, contribuyen a esa emisión. Concretamente, el sector de agricultura en España actualmente pues, es responsable del 11,9, del 12% de las emisiones. Aquí tenemos, no es mucho, o sea, el sector del transporte es mucho más importante, el de la industria, el de la generación eléctrica también, pero es que dentro de ese 12% de la agricultura está incluida la ganadería. La agricultura es responsable del 4% y la ganadería de prácticamente el doble, del 7,9%. Es decir, es un sector que emite como cualquier otro, pero no es uno de los principales sectores que emite. Pero además de emitir gases de efecto invernadero, pues tiene otra componente, que es que captura CO2 atmosférico. Es decir, emite gases de efecto invernadero y quita de la atmósfera gases de efecto invernadero. Los quita porque toda la estructura de un cultivo, la raíz, la parte aérea, la propia cosecha que cogemos está constituida por elementos carbonatados, cadenas de carbono, que estaban en la atmósfera y que por medio de la fotosíntesis pues se toman de la atmósfera y se libera oxígeno. Y además, pues el suelo pues también puede ser un reservorio de carbono, dado que el suelo tiene unos porcentajes de materia orgánica que en función de las actividades que nosotros hacemos podemos incrementar, o si dejamos de hacer actividades y dejamos que ese suelo se degrade, pues puede disminuir. Si aumentamos el carbono en el suelo, secuestramos carbono y si disminuye, pues emitimos carbono. Nuestro trabajo lo que pretende es hacer este balance, es decir, qué emisiones tengo yo en la actividad agraria y qué remoción producen los cultivos o produce esta actividad. Si mi balance sale positivo, será que las emisiones son más grandes que la remoción y por tanto mi huella hídrica pues será positiva en el sentido de que emito, será perjudicial para el medio ambiente. Sin embargo, si mi balance es negativo, será que yo quito más CO2 del ambiente de lo que emito y por tanto mi huella de carbono será negativa y esa actividad pues será un sumidero de CO2 en lugar de ser una fuente. Bien, por tanto, con estas dos ideas generales de que la agricultura, y especialmente la agricultura de regadío, puede ser un sumidero de CO2, tiene la capacidad de eliminar CO2 del medio ambiente, y que con el manejo de nuestro agrosistema, especialmente del suelo, pues podemos incrementar o modificar esas capacidades, pues hicimos un estudio para analizar en un marco físico, que son los regadíos asociados al trasvase Tajo Segura, que son cerca de 100.000 hectáreas de regadío en el sureste español, pues cuál era ese nivel de emisiones, cuál era ese nivel de secuestración o de eliminación de CO2 de la atmósfera y cuál era su huella de carbono.
ponerle cifras y ver la relevancia. Y lo hicimos, pues, lo hemos hecho con una serie de escenarios que son la realidad actual de esta región. Esta región, pues, concretamente los regadíos del trasvase Tajo Segura, han regado con un mayor aporte de agua de trasvase durante mucho tiempo, un agua de trasvase que tiene, pues, un consumo específico, pues, moderado, de 1,21 kilovatios hora metro cúbico, y se está produciendo una sustitución de estos recursos y de los recursos propios de la cuenca por unos recursos nuevos que son el agua desalada. Es decir, hemos dejado de recibir estos recursos o se están recibiendo en menor cantidad, los recursos de nuestro propio sistema hidrológico también, y para poder mantener nuestra agricultura, para conseguir su resiliencia ante esta situación, pues la desalación de agua marina está siendo la solución, pero esta desalación de agua marina consume mucha energía, tiene un consumo específico muy elevado, 4,32 kilovatios hora por metro cúbico de media en las plantas que abastecen el sureste español, y por tanto tendrá unas consecuencias en este balance. Consume más energía, habrá más emisiones y por tanto afectará o alterará ese balance. Bien, la zona de estudio la describo rápidamente, pues es los regadíos de Trabase Tajo Segura, pues son uno de los más productivos de España. Se conocen como la huerta de Europa porque prácticamente el 70% de la, total, de la producción va al mercado europeo. Es una producción de mucha calidad que tiene un mercado en centro europeo que paga altos productos por estos bienes, altos precios por estos bienes. Las actividades ligadas al trasvase, a estos regadíos, pues suponen una aportación al Producto Interior Bruto muy importante de 3.000 millones de euros, y también al empleo, es decir, tiene un impacto social muy importante con más de 106.500 puestos de trabajo. Todo esto en una región que tiene muy pocos recursos, que es la cuenca de Segura, que es la cuenca más deficitaria o que tiene el mayor déficit hídrico de la Europa mediterránea, y donde, como ya he comentado, pues los recursos propios y los recursos en los que se fundamentan estos regadíos, que son los de Trabase Tajo Segura, pues han venido disminuyendo en los últimos años, tanto por el efecto del cambio climático como por el efecto de decisiones de planificación que se han tomado en la cuenca del Tajo, que es la cuenca cedente. Con el fin de paliar este déficit en la agricultura, pues la incorporación de agua desalada pues es la alternativa que se ha elegido y que se ha implementado y que actualmente pues está en pleno desarrollo. La zona de estudio concretamente pues incluye 18 unidades de demanda agrícola o 18 zonas regables y comprende pues unas 100.000 hectáreas de regadío netas, brutas son algo más. Hemos considerado tres escenarios. Un primer escenario sin agua desalada, que hemos llamado escenario concesional, es el escenario que recoge la planificación hasta el año 2007 2000, o 2008, que fue la primera concesión de aguas desaladas. Entonces, cuando no había aguas desaladas, pues las zonas de trasvase Tajo Segura tenían esta distribución de recursos. Tenían 400 hectómetros del trasvase, teóricamente, 108 de aguas superficiales, 128 de aguas subterráneas y 41 de regeneradas. Esto da pues, un consumo específico de 0,9 kilovatios hora metro cúbico. El segundo escenario, pues es el escenario que teníamos hace 3 o 4 años, que es el que cuando se realizó este estudio, que representa la aportación de 100 hectómetros cúbicos de agua desalada. Entonces, al aportar 100 hectómetros cúbicos de agua desalada, pues el consumo específico aumenta hasta 1,5 de energía en el agua de río. Y el tercer escenario, pues es un hipotético escenario futuro en el que ya no haya la posibilidad de traspasar agua desalada, de agua de trasvase, y todo el agua sea desalada. Y en este escenario, pues tendríamos un consumo específico de 2,8 kilovatios hora metro. Es decir, es lo importante es ver cómo aumenta aquí este consumo en cada uno de los escenarios. Los cultivos que hemos analizado pues son los cultivos más abundantes en la zona de estudio. Concretamente, están agrupados en tres grupos de cultivos hortícolas al aire libre, donde está la alcachofa, el brócoli, la lechuga y el melón. Suponen el 84% de este tipo de cultivos. Los cítricos, donde hemos analizado el naranjo, el mandarino y el limonero, que son el 98% de estos cultivos. Y como frutales no cítricos, pues está el albaricoquero o el melocotonero, que representan pues, prácticamente el 90% de los cultivos de los frutales no cítricos. En total, estos cultivos
representan el 86% de los cultivos que hay en la zona regable de Tajo Segura. Y por tanto, si somos capaces de analizar todos estos cultivos, podremos extrapolar los datos a la zona de trasvase pues, con bastante precisión. La metodología que se ha utilizado pues, para determinar las emisiones de CO2, la metodología estandarizada es el análisis de ciclo de vida que comentaba Yolanda. Es un tipo de análisis en el que tiene en cuenta todas las emisiones que lleva asociado un bien, desde su producción hasta su consumo. Es decir, en la agricultura, pues todos los fertilizantes fitosanitarios, la maquinaria que se utiliza, el combustible que se utiliza en las labores de campo, en los equipos de riego y de consumo eléctrico, incluso la producción de planta en vivero que se adquiere para la plantación. Todo eso se va sumando como emisiones de CO2 en este procedimiento y después saca una serie de indicadores entre los que está el potencial de calentamiento, que son los kilogramos de CO2 equivalentes, es decir, de CO2 y otros gases que también tienen efecto invernadero por hectárea. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis es en lo que es la producción agrícola, es decir, hasta la puerta de la explotación. Después ese producto agrícola pues, se puede transformar en la industria agroalimentaria o se puede transportar a otro lugar, pero estos eh, será huella de carbono de esas otras actividades, no de la producción agrícola o del regadío propiamente dicho. Pues bien, mediante esta tecnología hemos analizado con datos precisos de las explotaciones, dado que tenemos paneles de agricultores de todos estos cultivos. Hemos analizado estos cultivos para ver cuáles son sus emisiones. Para ver cuál es la remoción o la cantidad de carbono que eliminan de la atmósfera, hemos utilizado los datos de un estudio que se llama LESCO2, que es un estudio que hizo la región de Murcia en el año 2010 y que está realizada en la misma zona, es decir, con valores propios de la zona, en la que colaboraron pues, distintas entidades de investigación como la Universidad de Murcia, el CEBAS-CSIC, el IMIDA, etc. Y finalmente, el secuestro de carbono en el suelo, que es bastante más complejo de abordar y existe bastante menos conocimiento científico, no se ha cuantificado en este estudio. Es decir, decidimos que ante la incertidumbre y falta de información, digamos, contrastada y sólida sobre la situación actual de este secuestro de carbono y su función en el balance, pues era mejor mantenerlo al margen del estudio para, digamos, no contaminarlo con esta incertidumbre. Bien, pues ya con esta metodología en la que calculábamos las emisiones y la remoción de CO2 y salía el balance, pues aquí tenemos los resultados de los 9 cultivos de alcachofa, brócoli, lechuga, melón, limón, mandarina, naranja, albaricoquero y melocotón en el escenario en el que no había agua de sal. Vamos a ver un poco qué quieren decir estas cosas. En primer lugar, tenemos las emisiones. Esto que tiene distintos colores es la cantidad de emisiones y en cada color está identificada la actividad. Por ejemplo, en color rojo está todas las operaciones de campo. El combustible que se consume, ¿de acuerdo? Pues está en color rojo. En color azul están las emisiones asociadas al riego. Es decir, el agua para ponerla en la explotación y para utilizarla en la explotación requiere unos consumos energéticos y eso lleva asociadas unas emisiones y son las de color azul. Y luego hay otras, por ejemplo la gris, que también es importante por los fertilizantes, que se consumen bastantes fertilizantes, y otras más pequeñas que apenas se ven, como los pesticidas, la maquinaria, etc. Es decir, destacar que lo más importante ya en el escenario convencional, en un escenario sin agua desalada, es el agua de río. Y vemos que más o menos los hortícolas pues, tienen unos valores más pequeños. La alcachofa es un poco más alta porque es un ciclo anual, mientras las hortícolas son ciclos de 3 o 4 meses. Y los leñosos pues, son bastante similares a la alcachofa, son ciclos anuales y con el consumo de agua pues también tienen una estructura parecida. Destaca siempre que las emisiones asociadas al agua de riego son las más elevadas. Frente a esas emisiones tenemos la barra de color verde, que es la secuestración, es decir, la cantidad de CO2 que se detrae de la atmósfera y que vemos que en los cultivos hortícolas, pues digamos, tiene una magnitud, pero los cultivos leñosos tienen una magnitud bastante más importante. Pues eso es evidente, en un árbol pues se genera más biomasa que en una lechuga o en un brócoli. Y como balance, que es emisiones menos secuestración, pues tenemos el azul oscuro, que como va hacia abajo quiere decir que es negativo, es decir, que todos los cultivos son sumideros. Es decir, todos los cultivos de regadío de esta región, en este escenario, quitan CO2 de la atmósfera durante su desarrollo. Y esto es una noticia importante o es un dato muy importante. Es decir, no podemos decir que la agricultura
contribuye al cambio climático. La agricultura de regadío genera emisiones de CO2, por supuesto, cualquier actividad, pero al generar más secuestración de CO2 que emisiones, tienen un balance negativo, es decir, tienen una huella de carbono negativa y secuestran, tienen una función de sumidero de CO2. En el siguiente escenario, donde ya se incorpora una determinada cantidad de sustitución parcial, una determinada cantidad de agua desalada, ¿de acuerdo? Pues vemos que la única diferencia es que la zona azul aumenta, el agua ahora lleva un consumo energético asociado superior y por tanto tiene más emisiones. Y al aumentar esta zona azul, pues que vemos que en los cultivos hortícolas hay alguno ya, como la alcachofa, que deja de ser sumidero de CO2 y pasa a ser fuente de CO2. El brócoli está ahí, que no se ve ni si va para arriba o para abajo. Otros siguen siendo sumidero, pero más pequeño, y los leñosos en general, pues son un sumidero y apenas se diferencian. Y si vamos al tercer escenario, en el que ya se sustituye todo el agua de trasvase por agua desalada, pues lo que vemos es que aumentan mucho las emisiones, ¿de acuerdo? Y que ya todos los hortícolas pasan a ser fuente de CO2, mientras que los leñosos, pues todo solamente el mandarino, tiene un porte bastante más pequeño que el limonero, por ejemplo, pues es fuente, pero el resto siguen siendo sumidros. Es decir, en un escenario de sustitución total del trasvase por agua marina desalinizada, cambia bastante el panorama y muchos cultivos dejan de ser sumidero de CO2. Todo por el gran consumo energético asociado a la producción de agua desalada y la huella de carbono de ese consumo. Aquí tenemos los resultados un poco sintetizados por grupos de cultivo. Entonces, en el escenario inicial o en el escenario sin agua desalada, vemos que los hortícolas pues, emiten 13 y retiran 16, por lo tanto tienen un balance de -3, que es lo que quitan de la atmósfera, son sumidero. Y los cítricos y los no cítricos, pues muy parecido, quitan -17, es decir, son como 8 o 9 veces más sumidero los leñosos que los hortícolas. Conforme pasamos al siguiente escenario, con una de sustitución parcial del trasvase por agua desalada, vemos que ya los hortícolas de valor medio se quedan en -1, siguen siendo sumidero, pero prácticamente tienen una capacidad muy pequeña. Los leñosos pues pasan de -17 a -16. Y si ya vamos a ese escenario extremo en el que se sustituye todo el agua de trasvase por agua desalada, pues los hortícolas, todos de valor medio, son fuentes de CO2 y los leñosos pues pierden bastante capacidad, de -17 a -13 como sumidero de CO2. Bien, si estas mismas cuentas, en lugar de echarlas por cultivo, las echamos en el territorio, es decir, nos preguntamos en cada unidad de demanda agrícola, en cada zona regable, qué clases de cultivos hay y hacemos un valor medio por hectárea con esos valores que hemos obtenido, pues nos sale esto que tenemos aquí. Aquí que tenemos, tenemos en el escenario concesional, antes de que hubiese agua desalada, pues hay una zona, este es el río Segura, esta es la Vega Alta, esta es la Vega Media, esta es la Vega Baja. Pues el río, todas estas zonas de regadío se caracterizan por tener mucho cultivo leñoso. La Vega Media y la Vega Baja, muchísimos cítricos, prácticamente todo cítrico, y en la Vega Alta, pues hay bastante fruta de pues entonces son zonas de verde oscuro, es decir, muy sumideros de CO2. La zona de Valle de Guadalentín, que es la zona de Lorca, ¿de acuerdo? Y que llega pues hasta la provincia de Almería, zona de Almanzora, pues ya no es zona de cítricos, es zona donde predominan los cultivos hortícolas. Y vemos que son sumidero, pero bastante menos sumidero. La zona del campo de Cartagena es una zona mixta, pues está un poco entre las dos. Una zona mixta que tiene tanto cítricos como hortícolas. En el siguiente escenario, el de sustitución parcial, pues vemos que todos los colores se aclaran bastante. Todos los colores se aclaran, este ya casi es blanco, aquí que este era todo verde oscuro. Es decir, todas las zonas regables pierden capacidad de eliminar CO2, son menos. Y si nos vamos al tercer escenario, pues todavía se aclaran más. Toda la zona ya del Segura, pues ya son verdes bastante más claritos que los que teníamos aquí, pero es que hay algunas zonas regables, ya las zonas de Lorca, Puerto Lumbreras y las zonas de Almería, que pasan a ser fuentes. Son zonas donde prácticamente todos los cultivos son hortícolas y como los hortícolas pasan a ser fuente de CO2, pues estas zonas pasan a ser fuente de CO2 en un escenario de sustitución completa. El campo de Cartagena pues haría un valor prácticamente neutro en este escenario. Bien, si nosotros sumamos todos estos valores, es decir, cogemos pues, para cada una de estas
unidades de demanda agrícola, las emisiones, la secuestración y hacemos el balance y sumamos todos estos valores, tenemos estas cifras que hay aquí. Estas cifras son el rol que tienen los regadíos del trasvase Tajo Segura en relación al cambio climático. Pues esas 98.900 hectáreas de regadío en el escenario que teníamos hace 20 años y nada de agua desalada, pues secuestraban o emitían en torno a 1 millón de toneladas de CO2, secuestraban 2,2 millones de toneladas de CO2 y tenían un balance de secuestración, un balance de eliminar CO2 de la atmósfera de 1,2 millones de toneladas de CO2. En el siguiente escenario, cuando ya había una sustitución parcial, que ya os digo es un escenario en torno a 100 hectómetros cúbicos de agua desalada, que podíamos tener hace 3 o 4 años y estamos en torno a 200, pues las emisiones habían aumentado, puesto que esa agua desalada tiene una mayor huella de carbono, hasta 1,11 millones de toneladas de CO2. La remoción es la misma, es decir, la cantidad de carbono que se quita, el cultivo en principio consideramos que le da lo mismo con el agua que de riegue, si va a funcionar de forma similar, y el balance es pues, menos 1 millón, menos 1,08, menos 1 millón de toneladas de CO2. Y en el escenario de sustitución completa, pues se disparan o aumentan mucho más las emisiones, eh, la secuestración sigue siendo la misma, pero seguimos teniendo un balance favorable en el que la agricultura tenía un, valor un rol de sumidero con respecto al cambio climático. Es decir, tenemos una noticia que es desfavorable, que es que cuanto más agua desalada incorporemos, pues la sostenibilidad desde el punto de vista del cambio, del, del cambio climático eh, es menor, pero a pesar de que sustituyamos todo el agua desalada, los regadíos siguen siendo un sumidero. Es decir, no llegamos a pasar a ser una fuente en los regadíos del trasvase Tajo Segura. Disminuye ese rol, pero sigue permaneciendo ese rol de sumidero de CO2. Poner estas cifras, pues a la gente no le dice nada, por eso siempre hay que relativizar todo a cifras nacionales o a cifras por personas para saber valorar lo que esto significa. Aquí, por ejemplo, tenemos cuáles son las emisiones totales de CO2 de España como nación. Y pues hemos llegado a tener cerca de 400 millones, estábamos estabilizados en torno a 250, con el COVID pues hubo un bajón de actividad y bajaron las emisiones, y ya nos hemos recuperado y estamos en torno a esas 250 millones de toneladas de CO2. Eh, hemos dicho que la agricultura la agricultura de trasvase Tajo Segura tiene una capacidad en situación concesional o con una sustitución parcial de eliminar en torno a 1 millón de toneladas de CO2. Es decir, con 100.000 hectáreas de regadío eliminamos uno de estos 250 millones de toneladas. Parece poco, pero cuando uno dice, bueno, pero eso son 100.000 hectáreas de regadío. En España, ¿cuántas tenemos? 3,7 millones. Pues 3,7 millones nos llevarían a eliminar 37 de las 250. Pero también tenemos 13,3 millones de hectáreas de secano. ¿Cuánto sube eso? Igual ya subimos a las 100 toneladas. Es decir, la agricultura está demostrando o tiene la capacidad de eliminar prácticamente el 50% de las emisiones que estamos haciendo. Yo sé que actualmente se están haciendo estudios para dar estas cifras exactas, para no hacer esta extrapolación que yo hago a partir de las 100.000 hectáreas que he analizado a lo que sería todo el territorio nacional, pero yo espero que salgan cifras de esa magnitud, que cerca de 100 millones de toneladas la agricultura es capaz de retirar y la agricultura de regadío pues en torno a las 35 o 40. En la primera comunicación de Gabriel él ponía 30 toneladas como el conjunto de los regadíos. Pues a mí me saldrían 37 con mis datos y con las productividades que considero. Si lo fijamos o si lo calculamos en habitantes, pues si dividimos esta cantidad entre la población española, pues sale que cada español emite 5,5 toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, los regadíos del trasvase Tajo Segura son capaces de eliminar de la atmósfera las emisiones en el escenario concesional de 220.000 personas. En el escenario de sustitución parcial, pues de 196.000 y en el escenario de sustitución total, pues 128.000. Es decir, se computa y se ve el valor mm, que tienen al relativizar esas cifras pues, con cifras nacionales o con habitantes equivalentes. Bien, además nos queda la pregunta,
bien, este es el balance en una situación que hemos analizado, pero ¿se puede mejorar o qué podemos decir después de hacer este balance? Pues bueno, pues podemos decir que hay estrategias que pueden favorecer a que estos regadíos sean más sumideros de CO2, que sean más sostenibles. Una, por ejemplo, es hacer una mezcla del agua marina desalinizada con otras fuentes de agua. Es decir, pues vamos a intentar evitar ese escenario en el que haya un 100% de agua desalada. Vamos a intentar mantener suministro de otras fuentes de agua para tener un pool de agua más sostenible que si fuese solo 100% de agua desalada. Por ejemplo, este es el punto de vertido de la desaladora de Escombreras en el canal principal del campo de Cartagena. Es decir, nadie en el campo de Cartagena riega con un 100% de agua desalada, sino que esta digamos, se usa conjuntamente con un flujo de agua, pues que en su mayoría es de base. La mejora en la eficiencia del agua. La eficiencia del agua siempre aparece. O sea, la eficiencia del agua no solo sirve para ahorrar agua, sirve para ser más sostenibles y tener mejor huella de carbono. El uso de herramientas de gestión en las comunidades de regantes y el uso de nuevas tecnologías, la digitalización del regadío, pues que nos lleva a usar menos metros cúbicos de agua en riego. Cuanto menos metros cúbicos de agua usamos en riego, menores emisiones tenemos porque menos agua hemos movilizado. Concretamente, el uso de sensores de humedad del suelo, ahora mismo en el sureste español, que está cambiando la forma de programar el riego, en lugar de programar en función de la demanda atmosférica, que es la ET0 multiplicada por un coeficiente de cultivo, se está regando en función de sensores de humedad del suelo, está ahorrando en torno a un 15 o un 20% del agua. Esta es la mayor revolución en la eficiencia del regadío desde el riego por goteo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a ser más sostenible y a tener una huella de carbono todavía mucho mejor, porque vamos a usar menor cantidad de agua. Utilizar prácticas que aumenten el carbono en el suelo. Ya digo, es un tema poco estudiado, del que hay pocas cifras, pero si nosotros conseguimos un enriquecimiento del carbono en el suelo, además de mejorar su fertilidad, como sabe cualquier persona que tiene conocimientos agronómicos, pues vamos a mejorar su sostenibilidad, porque vamos a estar reteniendo carbono en el suelo. Por ejemplo, el uso de enmiendas orgánicas o la incorporación de residuos, los propios residuos de poda, picarlos, incorporarlos en el suelo, el uso de reducción del laboreo, por ejemplo, la siembra directa, o el abono en verde, es decir, poner cultivos en las líneas o cultivos no para producir, sino para enterrarlos en verde y aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo, pues son actividades que nos ayudan a mejorar esa huella de carbono. Y finalmente, dado que el problema está sobre todo que el riego es importante y al sustituir recursos convencionales o recursos de trasvase por agua desalada, el problema está en el gran consumo de energía, pues hay que intentar que esa energía sea lo más sostenible posible, que tenga vinculado el menor número de emisión o una emisión de CO2 más baja. Por ejemplo, utilizar pues energías renovables. En este sentido, pues todas las plantas desaladoras que maneja Aguamed en el sureste español para el suministro de agua desalada a la agricultura ya tienen un plan y ya tienen una previsión de inversión, incluso ante proyectos de hacer plantas solares, plantas fotovoltaicas, para proporcionar una potencia equivalente a la necesidad punta de la planta desaladora. Lo que ocurre es que esa potencia solo será al mediodía, que es cuando más energía solar hay. En su conjunto cubrirán el 35% de las necesidades de estas plantas. Pero es que la red eléctrica española, las emisiones de CO2 por kilovatio, ya llevan bajando desde el 2007. Es decir, este problema de que cuanto más energía, más emisiones de CO2 se va mitigando según se incorporan las energías renovables. Y el agricultor también, es decir, no solamente las plantas desaladoras, el agricultor en la gestión que hace de su agua, por ejemplo, cuando se extrae agua de un pozo o cuando se tienen balsas, etcétera, pues puede adoptar medidas, adoptar soluciones para usar energías renovables que favorezcan esta sostenibilidad y esta huella de carbono. Concretamente, actualmente se está desarrollando el plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de regadío, que supongo que la Secretaría de Estado lo comentó el primer día, que estamos ya en la fase 3, en la última fase, pues prácticamente la totalidad de proyectos que van en este plan llevan instalaciones fotovoltaicas para inclusiones, para pozos, para plantas desaladoras, etcétera. Es decir, es el camino que hay y la agricultura está siguiendo el camino necesario para ser más sostenible. Conclusiones, pues muy rápido. El origen del agua, la fuente de agua que utilicemos es muy importante a la hora de calcular la huella de carbono de un regadío o de un cultivo. Concretamente, en nuestro estudio, pues disminuye la capacidad de secuestración de CO2
un 41% al sustituir el agua de trasvase por el agua desalada. El riego es una actividad a la que hay que prestarle mucha atención desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque es la actividad que más emisiones lleva asociada de las actividades necesarias en la producción agrícola, y pasar de un escenario sin agua desalada a un 100% de agua desalada, pues hace que el riego pase del 36 al 57% de las emisiones que se producen. Todos los cultivos de las zonas reglables analizadas son sumideros de CO2, siendo los cultivos leñosos 9 veces más sumidero que los cultivos hortícolas. Y hay algunos cultivos, como los hortícolas, que en un escenario de sustitución completa de los recursos propios o del trasvase por agua desalada, pues pasan a ser fuente de CO2. Pues habrá que intentar evitar que haya esa sustitución completa, intentar hacer una buena gestión de los recursos y que haya un suministro, digamos, complementario de agua desalada y que en todos los sitios pues, se riegue con unos porcentajes de agua desalada que no sean el 100%. Y después, pues, es necesario aplicar estrategias para mejorar la sostenibilidad de la agricultura de regadío, como estas que hemos visto, y poner en valor el rol que los suelos pueden tener como sumidero de CO2. Es algo que todavía se ha trabajado poco, pero vamos, yo he oído comentarios o cifras así al por mayor de que el suelo puede retener una gran cantidad de CO2 que se ha puesto en la atmósfera desde la época preindustrial. Es decir, que si hiciésemos una gestión de suelos enfocada a aumentar su capacidad o su rol de sumidero, pues podríamos conseguir un avance muy importante en la retirada de CO2 atmosférico. Si alguien tiene más interés sobre estos trabajos, pues decirles que están publicados tanto en español como en inglés en la página web del Sindicato Central de Regantes o en la revista Agronomy, que son de acceso abierto en ambos casos.